El tema de este momento es un tema muy complicado, muy complicado. Son los crímenes cometidos por menores de edad que finalmente han indignado a una sociedad. Podemos pasar por historias tanto en Liverpool, allá en Reino Unido, en Estados Unidos, cómo cámaras de seguridad captan a niños lastimando y matando a niños, cometiendo unas atrocidades que es impensable ante la inocencia del niño que se deja. ¿De dónde viene esa maldad? ¿De dónde viene pues esa crueldad? En Estados Unidos, en España, en México, claro, el caso de Leila Montserrat, que estremeció a México en septiembre del 2025, una niña engañada por dos amigas, una de 13 y una de 15, que la matan y la graban. Y yo recuerdo hace muchos años haber dado aquí la primera noticia de un crimen de niños que se dio en Chihuahua. Dos niñitos que estaban jugando, agarraron al amiguito tercero y lo enterraron vivo y lo asfixiaron. Nunca voy a olvidar mi sensación en ese momento de decir, ¿cómo? Justo lo que hablábamos y nos hacía llorar Rayleigh, ¿no? En esta infancia, en la pobreza, en el dolor, en la vulnerabilidad, cómo por momentos se pueden volver criminales. Y quiero platicar porque el sistema de justicia, fíjense, estas responsables de la sentencia que asfixiaron a Leila Montserrat con una cuerda, les dieron 2 años, 10 meses y a otra 11 meses de libertad asistida. La reparación del daño fue de 5,000 pesos a la familia. No estoy mintiendo, es real. Una cifra que pues la madre de Leila describió como un insulto. Los magistrados dijeron tan sencillo, el juez simplemente aplicó la ley porque los menores no pueden ser juzgados como adultos. Pero sí tienen acciones de adultos. Ahí es donde está el trix que creo que tenemos que platicar. Esto detonó una propuesta legislativa conocida como la Ley Leila para endurecer las penas en crímenes graves cometidos por menores. Este 8 de mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se revisara esta iniciativa. Y en medio del debate nacional sobre el tema de justicia y seguridad, se establece sin duda que la justicia para adolescentes y niños, el internamiento es el último recurso. ¿Cómo puede ser? El caso de Leila no es solo la crueldad de dos adolescentes, sino la fractura de un sistema que aún no sabe cómo responder a la violencia. Y la violencia, yo sí les quiero decir algo, la violencia no tiene edad. No debería de tener. Si tú entierras vivo a tu amiguito, ¿hay conciencia en ello? Eso sería la primera pregunta a nuestros invitados. Doctor Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. La doctora Ana Paula Sáenz, coordinadora de la licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. ¿Tienen conciencia? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Bueno, pues, a ver, conciencia, hay un nivel de conciencia, sí, ¿no? Que podamos comparar este nivel de conciencia con la conciencia que tendría un adulto, no. Por difícil que resulte esta respuesta de cara a la indignación que nos provocan estos sucesos, ¿no? Lo que sabemos es que el cerebro no termina su desarrollo sino hasta entrados los 20, particularmente la zona de corteza prefrontal, que es donde se toman las decisiones relacionadas con el juicio, con la racionalización, se desarrolla justamente, es una de las últimas zonas que se desarrolla. Entonces el nivel de conciencia no es el mismo, pero además yo iría un poco más allá, en el sentido de que no solo está este elemento neuropsicológico que digamos
que nos da un punto para empezar esta discusión, sino también el que estos menores de edad están todavía bajo la responsabilidad de otros que sí son adultos, ¿no? De otras personas, y están también interactuando con distintos sistemas sociales, la escuela, la familia, la comunidad, que de alguna manera también tienen un nivel de corresponsabilidad en todo esto que pasa. A ver, Ana Paula, pero trata de explicarnos un poquito más. A ver, no tienen ese nivel de conciencia, no tienen una madurez, un desarrollo, un completo desarrollo para poderse dar cuenta, pero entonces, ¿por qué matan? Y parece una pregunta muy boba, pero no lo es. Porque ¿de dónde proviene la idea? ¿De dónde proviene la alevosía y la ventaja? ¿De dónde proviene el someterlos al sufrimiento? ¿De dónde proviene pues todo el acto en un niño? Uh-huh. Justo como si fuera adulto, pues. En realidad, también va a depender del caso. O sea, la realidad es que justo este caso que tú estás comentando, por ejemplo, el de Leila o el de Osmar, este adolescente en Michoacán que mató a 2 maestras, ¿no? De estos adolescentes. Estos casos y otros casos de niños y de adolescentes tienen que ser evaluados no solamente, bueno, y ahí Ricardo nos podrá ampliar un poco más, pero no solamente por el acto final en sí, sino también por como lo comentas tú, la comprensión del daño, la intencionalidad, la capacidad de autocontrol que puedan demostrar, la planificación, ¿no? Yo comprendo que no todos los homicidios, porque sobre todo nos alerta este tipo de casos cuando se trata de delitos graves, ¿no? Como homicidios. No todos los homicidios parten de las mismas razones o de los mismos perfiles. Creo que eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Los casos que suenan muchísimo más, en el caso de niñas y adolescentes, son aquellos que nos sorprenden porque nuestra imagen colectiva sobre la infancia es de inocencia. Y entonces, claro, cuando nos encontramos con estos casos sumamente violentos, ¿no? Nos rompe completamente lo que esperamos o lo que pensamos que tendría que estar viviendo un niño o una niña, ¿no? Adelante. Sí, a ver, yo creo que, desde luego, lo primero que habría que decir es que creo que todas y todos compartimos la indignación social que generan los casos de violencia, que, por supuesto, hay que mantener y preservar una empatía profunda con las víctimas que han sufrido estos actos de violencia. Eso es una cuestión quizá con la que vale la pena iniciar. Sin embargo, la gran pregunta que creo que nos tendríamos que hacer es, uno, las raíces de los temas que detonan la violencia y, en segundo lugar, en dónde ponemos el acento. Me parece que, por supuesto, cuando ocurren este tipo de casos, como el caso de Leila, como el caso de Michoacán, la reacción de la sociedad, por supuesto, es de profunda indignación. Y lo primero que se piensa es, pues vamos a elevar las sanciones penales o vamos a reducir la edad de imputación penal para que podamos castigar de manera más severa a las niñas y los niños. Me parece que, históricamente, los sistemas de justicia que le han apostado a enfoques de tipo punitivo para incrementar penas, para reducir la edad penal, en la práctica, y la historia latinoamericana lo demuestra, no resuelven de raíz los problemas. Yo, por ejemplo, pienso que, lejos de pensar que la vía de solución de este tipo de cuestiones tiene que ver con incrementar las penas, porque no va a resolver de fondo el asunto, o reducir la edad de imputación para que podamos juzgar a las niñas y a los adolescentes como si fueran adultos, creo que la pregunta está en cómo eliminar los elementos que están generando esta violencia. Y creo que el debate nacional tendría que ser otro. Yo, por ejemplo, con toda la indignación que nos genera ese tipo de cosas, yo no me explico cómo en México no existe el día de hoy un debate nacional sobre la violencia en las escuelas, sobre la violencia, por ejemplo, que genera el crimen organizado y que recluta sistemáticamente a adolescentes. La organización Reinserta, por ejemplo, dice que hay aproximadamente 140,000 y 240,000 adolescentes que son reclutados contra su voluntad, por medios violentos, para cometer crímenes terribles. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde tenemos que poner la responsabilidad de lo que está sucediendo? A ver, de acuerdo contigo, pero pondría también otro tema en la mesa. En Estados Unidos hay cadena perpetua, para niños que cometen crímenes.
En China igual, cadena perpetua para menores en casos extremos. Reino Unido se juzgan los niños como adultos en crímenes graves. En el caso de América Latina hay una tendencia reciente para endurecer las penas, pero no se está llevando a cabo. ¿Funcionan? La respuesta de la investigación es contundente. No, como lo acabas de decir. Exacto. No funcionan esto que si son 11 meses o te vas a cadena perpetua. ¿Por qué no funciona? Exacto. Vámonos un paso antes de la sociedad. Completamente. ¿Por qué no funciona? No funcionan porque, me parece, no atacan el problema de raíz. Mira, todos los acontecimientos en Estados Unidos, por ejemplo, hemos visto una innumerable cantidad de tiroteos, de casos de violencia cometidas por adolescentes, que te puedo decir, y eso seguramente Ana Paula lo podrá reforzar con más claridad, pero todos esos casos tenían signos, había alertas que las autoridades escolares no vieron, que las familias no vieron y que se pudieron haber evitado. Si hubiese habido un protocolo de atención a la violencia en las escuelas que permitieran a familiares, a autoridades, a diferentes personas de la comunidad detectar esos signos que estaban ahí, que había redes sociales donde se publicaban mensajes alarmantes. La serie de Adolescents es un clarísimo ejemplo del tema. Todos estos casos plantean alertas que desgraciadamente nadie ve. Y el problema es que cuando nos damos cuenta como sociedad es cuando hay consecuencias terribles que se pudieron haber evitado. Por eso pienso que la raíz está en tengamos un debate nacional profundo sobre la responsabilidad de las autoridades educativas en establecer mecanismos que detecten, que permitan prevenir y que eviten consecuencias lamentables. O sea, sí está comprobado que las penas largas no predicen una mejor rehabilitación. Así es. Eso es un hecho. Los países que lo llevan a cabo como cadena perpetua en menores no están reinsertando a nadie en ningún lado. Qué gran programa, qué gran programa. Recuerdo al famoso Ponchis. ¿Se acuerdan? Un sicario de 14 años que fue detenido por el ejército. Este adolescente que admitió haber asesinado a 4 personas a cambio de dinero que le pagaba un cártel de una droga, ¿no? De drogas. Aquí lo que platicábamos con el doctor Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho de la Ibero, y la doctora Ana Paula Sáenz, coordinadora de la licenciatura en Psicología de la Ibero, que me parece muy interesante. Ya tocamos el tema de que las penas largas o cadenas perpetuas no mejoran, está comprobado que no hay un cambio en los adolescentes. Así es, ¿no? Entre menos se rehabilitan más pronto, ¿de acuerdo? Eso por un lado. 2, yo te decía, Feggy Ostrowski, que escribe La mente, el cerebro del mataviejitas, del cerebro del mochaorejas, del cerebro del pozolero, del cerebro de... porque a eso se dedica. En ese libro escribe que las infancias de todos estos fueron un desastre y nadie hizo nada. Entonces comprueba lo que ustedes están diciendo. Si en la infancia tú no atiendes los focos rojos, por ejemplo, ¿qué focos rojos pudo haber tenido el que mató a las maestras? ¿O qué focos rojos pudo haber tenido las niñas que mataron a Leila Monserrat? Pues en realidad ya hay investigación sobre eso, sobre cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección que pueden llevar a un niño, niña, a un adolescente a un delito. Sí va a depender también del tipo de delito, esto hay que decirlo, porque ahorita que mencionabas justamente el caso de los sicarios que han sido reclutados por el crimen organizado. En el caso de ellos, los factores de riesgo que tenemos son muy claros. Es la deserción escolar, la pobreza, el estar en situaciones de vulnerabilidad, el que de alguna manera si sus familias denunciaron los famosos levantones, nadie los escuchó o simplemente dentro de sus localidades estaba muy normalizada esa forma de violencia. En ocasiones también otro factor de riesgo muy importante es la deseabilidad de ciertos estilos de vida asociados al narco. Muchos
muchos de estos chicos son reclutados porque no tienen otras figuras, vínculos de apego, de dónde agarrarse, de dónde sostenerse en términos de identidad. Entonces, por ese lado tenemos esos perfiles. En el caso de estos otros chicos que uno podría decir, a ver, pero tenían familias, iban a la escuela, incluso Osmar iba a una escuela privada, ¿no? Había una serie de factores protectores. Ahí sí podríamos entrar más como a cuestiones psicológicas un poco más individuales, aunque sin dejar de lado que de cualquier manera hubo una serie de elementos, por ejemplo, en el caso de Osmar, él reportaba bullying, ¿no? O sea, que tenía de manera sistemática experiencias de bullying y que evidentemente no obtuvo ni en la familia ni en la escuela los elementos necesarios para dar una respuesta asertiva al maltrato que se puede llegar a vivir en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante definir que estos factores de riesgo sí van a depender del perfil del delito, ¿no? De qué tipo de delito estamos hablando, pero hay una coincidencia en que las familias, el Estado también, a través sobre todo de la negligencia y el abandono de ciertas comunidades, tiene mucho que ver en términos de que esto suceda. Fíjense que hay 2 casos de silla eléctrica en la historia de la humanidad, que es George Stinney Jr., de 14 años. Estamos hablando de 1944, silla eléctrica, que no se salvó, mató a sus hermanos. Y Paula Cooper, de 15 años, que la mandaron a la silla eléctrica y que Juan Pablo II condenó la sentencia y pidió clemencia y fue reducida la sentencia finalmente. Pero el patrón de estos 2 casos, que es lo que me parece muy interesante, es muy claro. La raza, en ambos casos, eran negros. El primero era africano, perdón. Pobreza, ausencia de defensa legal real y sistemas judiciales que los trataron como adultos en los peores momentos de la historia estadounidense. Son casos que hoy se estudian como justamente argumentos contra la pena de muerte y contra juzgar menores como adultos. Sí, y fíjate, como comentábamos hace un momento, me parece que el Estado no tiene una política general para el combate de estas violencias. Vivimos en una sociedad profundamente violenta. Los mensajes de violencia aparecen todo el tiempo en redes sociales, en medios de comunicación. Es decir, vivimos en un contexto en donde niñas, niños y adolescentes experimentan entornos de profunda violencia y que de alguna manera están incidiendo en muchas de las condiciones que enfrentan todos los días. De tal manera que en los últimos años, por ejemplo, hemos visto que en las escuelas los casos de bullying han incrementado de una manera muy importante, casos de violencia de género, casos vinculados con conflictos relacionados entre profesores, estudiantes, es decir, que no tienen una respuesta adecuada y que son, me parece, el espacio donde se generan, ¿no? El espacio de incubación para que estas violencias de pronto emerjan de una manera, pues me parece terrible. Creo yo que es muy importante por eso que, por un lado, el Estado tiene que entrarle y es una responsabilidad de autoridades educativas. ¿Cómo? Me parece que claramente estableciendo protocolos de atención a las infancias dentro y fuera de las escuelas, que podamos tener una sociedad, padres de familia, madres de familia, profesoras y profesores que tengan la capacidad de ver cosas que a veces no son tan complejas de ver. Es decir, muchos de estos casos tuvieron en un momento emergieron a través de, por ejemplo, mensajes en redes sociales. En el contexto cotidiano, muchos de estos, de estos adolescentes manifestaban señales de aislamiento, de cambios de personalidad, es decir, hay una serie de elementos que seguramente con el apoyo psicológico adecuado no son difíciles de ver y que de verdad, si tenemos un protocolo de atención preventiva desde las autoridades educativas, creo yo que este tipo de casos se pueden prevenir. Otra cosa... Doctor, los maestros están muy rebasados. Los maestros no tienen ni autoridad sobre los niños. De veras, los maestros están pasando aceite. Los niños no se dejan. Los niños no atienden. Es precaria la educación en este país. Y todavía decirle al papá, pues cuidado, porque puede ser puede lograr un crimen en potencia.
Yo creo que está en la familia, ¿no? Yo creo que está en papá y en mamá. Es un tema de corresponsabilidad. Sí, o sea, yo creo que es un tema de corresponsabilidad y de poder ver cosas que de pronto nadie presta atención. Si alguien, repito, si alguien en el caso de Michoacán hubiera visto las redes sociales, si alguien en las escuelas en los Estados Unidos, donde se alertaban en comentarios constantes, tanto en redes como en pasillos, respecto a este tipo de cuestiones, se hubiera dado cuenta y hubiera hecho algo, seguramente este tipo de cuestiones se hubieran podido eliminar. Entonces, algo que también creo que tocas, Fernanda, y que es importante es que nuestra primera respuesta es que queremos encontrar un responsable, ¿no? En la familia o en la escuela o directamente el adolescente o el niño, ¿no? Aunque la respuesta es menos satisfactoria, la realidad es que tenemos que hablar de niveles de corresponsabilidad. Es decir, esto, como para poder tener una solución a esto, no va a ser encontrando un chivo expiatorio que se lleve la culpa de todo. Va a ser distribuyendo la responsabilidad en distintos niveles. Porque por supuesto que el Estado tiene una responsabilidad, pero por supuesto que a nivel individual, y la forma en la que están hechas las leyes ponen la responsabilidad a nivel individual. Sin embargo, la realidad es que para poder hablar de resultados a más largo plazo, tenemos que hablar de corresponsabilidades, ¿no? Que tampoco podemos, y estoy completamente de acuerdo contigo, poner la responsabilidad en los maestros. No les toca. No, yo también. Entiendo tu parte, Ricardo, eres experto en el tema. Simplemente creo que ellos están para enseñar matemáticas, biología. Y sí, evidentemente los comportamientos que hay en un salón, se observan algo esa es la parte que lo mencionen. A ellos no les toca reeducar en ese sentido, pero sí les toca chamba de los papás. Reportarlo, trabajar de manera íntegra. ¿No? Eso sí. Exactamente. A eso vamos con los niveles de corresponsabilidad que debemos tener también como comunidad, porque muchas veces pensamos cada quien en lo suyo. Yo si vi, me hago como la que no vi y no nos queremos involucrar. Y esta es la complejidad. Aumentar las penas a los niños, niñas o adolescentes, ya lo comentamos, no va a resolver el problema en el mediano plazo, ni tampoco va a detener las trayectorias delictivas, ¿no? Que eso es algo muy importante. Si un niño, un adolescente, ya de por sí fuera de un centro de internamiento, no encontró los elementos protectores para poder desarrollar respuestas asertivas, respuestas no violentas, estando encerrado con otras personas violentas que también han cometido delitos, no lo van a encontrar. Es un gran... Bueno, el público está impresionado. Fer, qué programón ayer y hoy. Programazo. Mi abuelo decía, la educación y los valores se maman en casa. Pues sí, pero también hay, si tú estás hablando, el 67% de los niños que se quedan solos en las tardes, claro, porque los papás trabajan. Tienen que trabajar. Entonces, pues, ¿quién vigila? Ese es el meollo del asunto. ¿Quién vigila? Se los dice una mamá que fue muy presente, ¿eh? Y se me fueron las cabras al monte de repente. Y era muy, muy presente en la infancia. Hay quienes no pueden, o les dan de comer, claro, o los cuidan. Sí. No pueden. Sí. Y creo que por eso, para simplemente concluir diciendo dos cosas. Es una responsabilidad de Estado. Efectivamente, creo que no se trata de concentrar la responsabilidad en los profesores, en las profesoras, pero sí en tener mecanismos de detección, como bien decía Ana Paula. Las escuelas, las autoridades educativas tienen la obligación de tener mecanismos donde las y los profesores, las familias, la comunidad que detecte estas alertas puedan acudir y tener una respuesta efectiva para prevenir este tipo de cosas. Les quiero agradecer, vuelvan por favor, qué gran trabajo están haciendo en la Ibero. Tú, doctora Ana Paula Sáenz, como coordinadora de la licenciatura en psicología, vente a hablar del tema un día, me parece muy interesante. Con mucho gusto. Y doctor Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho de la Ibero.